Bienvenidos a un nuevo episodio de Lead to Triathlon. En esta ocasión estamos José y yo con el doctor Joan Vilaseca, especialista en medicina deportiva y alto rendimiento, fundador de Running Salud, dedicado a análisis de rendimiento a través de pruebas de esfuerzo. Bienvenido, Joan. Pues gracias por invitarme, un placer estar con vosotros y agradeceros otra vez pues que pueda explicar preguntas que tengáis sobre el tema que yo domino, que es mi especialidad, que es las pruebas de esfuerzo y la parte de salud cardiológica del deportista. Un placer tenerte aquí con nosotros, muchas gracias. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí, de día de primeros de septiembre, estamos. Todo el mundo, más de la mitad de los grupos empezando a entrenar, el resto terminando la temporada y aquí estamos con todo este jaleo. Sí, y muy bueno, pues muchas gracias, Joan. A mí me hace bastante ilusión tenerte aquí después de tanto tiempo de seguimiento en redes sociales, viendo el trabajo que haces con las pruebas de esfuerzo y demás, porque eso es una de las cosas que, pues, por los que realmente ahora, a principios de lo que se supone que es principios de temporada, he querido sacar adelante. Hemos hecho algunos blogs, algunas ocasiones, en algún podcast nuestros, entre nosotros, hemos hablado de la importancia de la prueba de esfuerzo, ¿vale? Y, bueno, el lugar que nos ocupa hoy es el tema de la prueba de esfuerzo, sobre todo contextualizarla un poco en lo que es en su uso deportivo, el uso de la salud y aproximarla mucho al deportista amateur en esos dos sentidos, tanto en la salud como en el rendimiento. Y bueno, como introducción un poquito, después de este pequeño agradecimiento y así introducción a qué es lo que queremos más o menos ir comentando, es, Joan, si nos quieres decir antes previo, pues me lo dices y luego ya pasamos a ver un poquito qué es esto de exactamente la prueba de esfuerzo y de qué trata, en cierto modo, para que todo el mundo lo tenga claro, aquellos que no estén tan familiarizados con ello y vayan a empezar la temporada. Bueno, pues vamos a empezar por saber qué es una prueba de esfuerzo. Pues una prueba de esfuerzo no es nada más que un electrocardiograma, el electrocardiograma que te hacen en una revisión normal, pero este electrocardiograma se graba haciendo deporte o un esfuerzo, que puede ser en una cinta o en un cicloergómetro, o incluso a veces también lo hemos hecho en gente que rema. En máquinas de remo también se pueden hacer. Hay varios, se pueden hacer en muchos sitios, ¿no? Pero lo que es la prueba de esfuerzo en sí es un estudio cardiológico del cuerpo y del corazón, durante el esfuerzo. Es decir, cuando suben las pulsaciones. Cuando suben las pulsaciones hay una serie de cambios en el corazón que estos hay que estudiarlos y hay que verlos. Es un estudio básicamente de salud, la prueba de esfuerzo. Después también puede ser de rendimiento. Ya iremos más adelante, ¿no? Pero hay varios tipos de prueba de esfuerzo, ¿no? Hay tipo 2, tipo 3, hay diferentes tipos. Depende de lo que se quiera. Pero para resumirlo muy rápido, si tú quieres saber si estás bien del corazón, si tú quieres descartar el 95-98% de causas de muerte súbita en el deporte, la prueba de esfuerzo básica sería suficiente. Después está la prueba de esfuerzo con gases, que aparte te da también rendimiento. Y en algunas patologías también te puede dar temas de salud. Pero básicamente también es rendimiento. O sea, hay estas dos cosas. Si quieres salud, la prueba de esfuerzo básica. Si quieres salud y rendimiento, con gases. El procedimiento es el mismo, la única diferencia es que una se hace con una máscara y otra sí. Es esta. Sí, además, tú acabas de decir hay diferentes tipos y demás. Es que incluso es modalidad dependiente en la prueba de esfuerzo, en cierto modo, cuando buscamos sobre todo rendimiento, más que salud, sobre todo cuando buscamos rendimiento, ¿no? Para el ciclismo, pues algo que vaya enfocado al ciclismo, a lo mejor para el triatlón, pues tenemos que hacerla en tanto en tapiz como en el cicloergómetro y demás, ¿no? Pues a mí me ha gustado un momentito eso que acabas de decir de directamente, bueno, vamos a ver el corazón y estamos directamente ya hablando de salud. Y si vamos al rendimiento, estamos hablando también de ergospirometría en la que tengamos un poco de parámetros ventilatorios y demás. Pero quizá también incluso juntar las dos nos viene bien para el tema salud, porque el tema de problemas respiratorios, pues hay veces que están ahí escondidos y también nos puede dar un problema a nivel cardiovascular que no nos enteramos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Desde el punto de vista
o sea, para que nos entendamos, desde el punto de vista de salud propiamente cardiológica, la básica sería suficiente. La otra también te aporta, como estás diciendo, información sobre todo del aparato respiratorio, que para hacer ejercicio, vamos, es primordial. Eso está claro. Y lo que decías anteriormente, que es modo dependiente, pues es eso, ¿no? Tú a una persona... Hay veces que ha venido gente aquí que me han dicho, es que yo soy corredor y me hicieron una prueba de esfuerzo en bicicleta. ¿Qué pasa si tú eres corredor y te haces una prueba de esfuerzo en bicicleta? Pues que la musculatura que vas a utilizar durante la prueba de bicicleta no es la que utilizas tú normalmente. Entonces vas a claudicar de piernas, es decir, las piernas te van a empezar a quemar, pero el corazón apenas va a subir. ¿Por qué? Porque te cansas antes de piernas que de corazón. Por eso es lo que tú has dicho. Si tú corres, corriendo. Si tú vas en bici, en bici. Si tú haces triatlón, podemos escoger. Pero siempre siempre en la modalidad que tú hagas. Sí, eso me pasa mucho con las mujeres, sobre todo cuando están al principio de su vida deportiva de rendimiento, ¿vale? Amateur. El tema de meterlas en la bici suele costar bastante por la falta de fuerza de piernas y la fatiga local. ¿Y nos vamos a una prueba de esfuerzo máxima o una submáxima? Ahí ya explicamos un poco qué es una cosa y otra. Bueno, para mí, yo al menos todas las hago máximas, a no ser que haya alguna patología que te indique que tienes que pararla. Porque al final nosotros lo que nos interesa es ver el corazón a las máximas pulsaciones. Entonces, de esta manera sabemos a máximas pulsaciones, podemos ver si está sano o no está sano. O qué patologías podemos encontrar más comunes. Depende de la edad que tengas, puedes encontrar una cosa o la otra, pero ya de entrada, voy a darte un dato que alguna vez lo he dicho en alguno de los vídeos. Nosotros cada año mandamos entre 3 y 4 personas a operar del corazón. Joder. Y te diré más. Estas personas que vienen cada año, la mayoría de los casos es gente que viene a hacerse una prueba de esfuerzo porque le apetece, no porque se encuentra mal. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de patologías, pero nosotros hemos encontrado, incluso en gente profesional, encontrarle alguna arritmia que requiere una intervención. Por suerte, la mayoría de cosas que encontramos tienen solución desde el punto de vista quirúrgico. La mayoría se pueden operar y la gente vuelve a hacer deporte. De hecho, yo creo que nunca he dicho a nadie que no haga deporte. Al contrario. Eso es súper interesante. Antes de dar paso un momentito a Sandra. Sí. Porque hace poco escuchaba a otra doctora, ¿no?, que comentaba eso, ¿no? Dice, la cantidad de patologías cardíacas que podemos mandar a lo mejor al hospital o a revisar no son muchas, pero son. Es decir, que tú puedes ser. Es decir, claro. no vale el decir, no, es que el porcentaje de que ocurra esto entre no sé cuánta gente es de tanto, ya, pero es que si eres tú, la palmas. Claro. Es que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí. Así es muy importante y no creo que no le damos la importancia que tiene realmente. Nos dedicamos mucho a entrenar, pero hay que revisar. Y cuando llegamos a ese punto de querer hacernos una prueba de esfuerzo por primera vez, de cara a hacerla, ¿qué consideraciones hay que tener previas a hacerte una prueba de esfuerzo? Pues absolutamente ninguna. Es decir, es ver el momento que puedes hacerla y la haces. Lo único que sí que se aconseja es que no haya habido un gran entrenamiento o una gran competición 4 o 5 días antes. Es la única cosa que se aconseja. Y por ejemplo, hay gente que me dice, lo hago a principio de temporada, a mitad, al final. Eso. Bueno, es un poquito de todo. Por ejemplo, en el caso de la prueba de esfuerzo de salud, yo creo que en cualquier momento. La prueba de esfuerzo con gases para análisis de rendimiento, para que es lo que si quieres hablaremos después seguramente, pero ya doy un pequeño avance donde podemos buscar los umbrales para dar ritmos de carreras, zonas de entrenamiento, todo eso. Yo aconsejo que te diría que al principio, a la primera parte de la primer tercio de la temporada. ¿Por qué? Porque al final esa es una prueba que te dará mucha información para poder entrenar, para poder enseñarla a tu entrenador y que tu entrenador sepa valorar esos datos y ponerlos en tu entrenamiento. Porque, por ejemplo, no tiene demasiado sentido hacer una prueba de esfuerzo con gases, no sé, una semana antes de hacerse una maratón.
Bueno, sí que tiene sentido, pero al final los resultados de la prueba de esfuerzo no son para competir, son para entrenar. La competición Claro. es otra cosa. Pero en cualquier momento, prueba de esfuerzo, sí. Y ninguna, no hay que prepararse nada, absolutamente nada. Ajá. Claro, Tú has eso dicho, que has comentado era algo que también teníamos por aquí anotado, el cuándo nos la hacemos. Porque hay veces que nos genera esa duda, ¿sabes? Me voy a hacer una con gases, ¿vale? Pero ¿cuándo? Digo, cuando inicio la temporada, cuando esté a mitad de la temporada y ya cogí algo de forma. Siempre nos queda ahí la duda, no sé. Bueno, hay gente que hace una al principio y una Ujú. a la mitad. Pero yo creo que, tampoco... Hombre, si son profesionales, sí, ¿no? Pero si no son Claro. profesionales, no, tampoco lo veo yo. Ujú. Yo, es que eso hay una anécdota siempre, ¿no? Que es lo típico. Empiezan a entrenar, les dices lo de la prueba de esfuerzo y te dicen, bueno, pero dentro de 6, 7 semanas, cuando ya esté en forma. Perdona, que a lo mejor no llegas a 6 o 7 semanas, Claro, que realmente claro. vamos a hacer ya que nos diga cómo estás, primero sí que nos diga si estás sano o no, y luego cómo estás para poder trabajar sobre eso. No que Claro. la prueba de esfuerzo no es un test ni es una competición donde tienes que ir y ver lo guay que eres para luego publicarlo, que no es así. Sí, pero por norma general tenemos esa cosa de no me la quiero hacer ahora que arranco la temporada, me la quiero hacer cuando estoy en forma y salen cosas mejores. El orgullo del triatleta. Exacto. Sí, fíjate que muchas veces hay mucha gente que no se la quiere hacer por miedo a que le encuentre algo. Viene, Claro. ay, tengo miedo. Digo, no, si es que yo no te voy a decir nunca que no hagas deporte. De hecho, yo lo tengo prohibido, al contrario. Fíjate que muchas veces viene gente que le han hecho, por ejemplo, una revisión médica en la empresa y le han encontrado que hace deporte y el médico que se le ha hecho le ha encontrado alguna alteración, que es una alteración propia de la gente que hace deporte. Por ejemplo, la famosa bradicardia, las pulsaciones por debajo de 60, que hay mucha gente que está por debajo de 50. Eso, algunos médicos que no están acostumbrados a trabajar con deportistas, cuando hacen una revisión médica, se asustan un poco, o algunas alteraciones que hay en las ondas de los deportistas, que los médicos que no conocen muy bien el electrocardiograma del deportista se asustan y nos vienen a la consulta, oye, que me ha dicho un médico que yo no puedo hacer una maratón porque yo no sé... No, perdón. Es que lo último igual tienes alguna alteración que no puedes, que yo no te aconsejo que hagas un Ironman, pero un triatlón, una maratón, una media maratón, todo esto, si está supervisado por un médico del deporte y un entrenador cualificado, oye, si es que el deporte es salud, es que es una barbaridad eso. Pues eso también, tenemos mucha gente que me han dicho que no puedo. Sí. Oye, ven aquí, hazte una prueba. Yo de este tema tengo algunas anécdotas en mi persona. Yo con 30 años o así, ya hace unos cuantos añitos, unas cuantas décadas, tenía 26, 28 pulsaciones por minuto en reposo por las mañanitas, ¿vale? Ahora, ya que tengo unos cuantos añitos más, estoy entre 32, 38 aproximadamente. Tuve, cuando la época de los confinamientos, que todo el mundo estábamos alterados, yo de repente pues empecé a tener situaciones extrañas en el organismo, ¿no? Y entonces me encontraba con 48 de pulso, 50, y fui al médico. Y de hecho me hice un estudio cardiológico completo, con eco, con todo. Es decir, incluso me pusieron un holter de las 24 horas y demás para verlo. Entonces, cuando llegaba allí al médico, primero antes de que me mandase el cardiólogo, era como, pero si estás bien. Digo, no, perdona, es que yo no estoy así. Es que para mí 48 pulsaciones es estar taquicárdico, en reposo. Eso por un lado, pero también tuve una situación contraria, que es, yo viví la época en la que empezaron el boom de las pruebas de esfuerzo, más o menos podría 2003, 2004, ya en el INEF se creó la asignatura de ergospirometría, los laboratorios crecían y ya incluso las compañías aseguradoras veían que ahí había un filón deportivo. Entonces, por ejemplo, fue Sanitas, una de las primeras que sacó aquí en Madrid a través de Rosa, que era médico del Real Madrid, se empezó a sacar estas pruebas de esfuerzo deportivas. Entonces yo fui uno de los conejillos de Indias. Teníais que ver la cara de preocupación y el susto que tenía el enfermero cuando me vio que pasaba de 170 de pulso, 172, 74, que estuvo a punto de parar la prueba y porque la doctora estaba ahí y se lo impidió. Pero claro,
de estar acostumbrados a hacer pruebas de esfuerzo a personas con patologías cardíacas, a personas mayores, donde en cuanto ya se aproximan un poquito a un pulso X, a un porcentaje X, les paran, ver esas cosas asustaba. Entonces, joder, es que no hay sitios donde se hagan pruebas de esfuerzo en condiciones deportivas. Eso cuesta un montón. Ahora hablaremos un poco de ello. Vamos a pasar, para no cambiar de tema, a lo que comentabas de los datos. ¿Qué datos se consiguen en la prueba de esfuerzo? ¿Qué datos además son un poco más óptimos para la salud? ¿Qué datos son más óptimos para el rendimiento? Es decir, cuando alguien va a la prueba de esfuerzo y le dan un papel y empieza a ver qué datos son los que realmente más o menos van funcionando y marcan un poquito lo que es la prueba de esfuerzo en sí. Mira, vamos a diferenciar otra vez salud y rendimiento y después lo juntamos todo. A nivel de salud, lo que tenemos que ver es que el electrocardiograma no tenga ninguna alteración. Entonces, ahí meto un tema que es qué alteraciones solemos ver y solemos descartar y decirle al paciente que no tiene o que tiene. Básicamente, tenemos que pensar que por debajo de 30 y 35 años, las causas de muerte súbita son unas y por encima son otras. Por debajo de 30 y 35 años suelen ser malformaciones del corazón, que las podemos ya sospechar con un electrocardiograma normal. Y también algún tipo de arritmias que podemos ver. Por encima de los 35 años, lo que nosotros vemos, las alteraciones más comunes suelen ser también arritmias o lo que se llama la famosa cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, ¿qué es? Tenemos que pensar que el corazón es un órgano que cuando tú haces deporte, cuando suben las pulsaciones a 170, a 180, el caudal de sangre que pasa por las arterias coronarias se multiplica por 4 o por 5. Entonces, si esas arterias no están lo suficientemente elásticas o hay algún obstáculo en forma de placa de colesterol, que cuando la demanda de sangre es muy alta, el corazón nota que no le llega la suficiente. Y ahí puede haber alteraciones y pueden crearse trombos y puede haber lo que se llama un infarto, que acabará con... Esas son las dos que vemos. Entonces, a nivel de datos, lo primero que nos da a nivel de salud es la frecuencia cardíaca, todos los datos del electrocardiograma, que las ondas estén bien, cómo se adapta la frecuencia cardíaca al esfuerzo, es decir, cómo sube la frecuencia cardíaca, al final se adapta un poquito y después en el reposo baja. Muy importante en el reposo, a veces vemos las alteraciones allí. Eso la parte de salud. La parte ya de rendimiento, como le ponemos la ergospirometría, lo primero que vemos es la espirometría en sí, es aquello de soplar. ¿Eso qué nos da? Eso nos da la cantidad de aire, bueno, nos da muchos datos, pero principalmente la capacidad vital es la cantidad de aire que eres capaz de meter en los pulmones, después la cantidad de aire que es capaz de expulsar en un segundo y otros datos que nos ayudarán. Y cuando haces la ergospirometría, ¿qué es la ergospirometría? Es la prueba de esfuerzo con gases. Los datos de rendimiento aquí ya son, José, muchos, pero como dicen los ingleses, get to the point. Vamos a lo que nos interesa de verdad, porque hay mucho dato que nos puede explicar. Claro. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Para resumir muy rápido. Primero, la potencia máxima o la velocidad máxima que alcanza, la frecuencia cardíaca máxima, el primer umbral, el segundo umbral, el V2 max, obviamente, y a partir de aquí sacar las zonas de entrenamiento. Esos serían los datos. Buen apunte. Lo que se llaman los hitos fisiológicos, ¿no? Exacto. Los valores máximos que has dicho y los valores submáximos. Y luego ya aprender a leer un poco todo eso. Y lo que pasa entre medias. Yo siempre pido, con lo que te he dicho antes, veo cantidad de pruebas de esfuerzo y son desastrosas y al final me tengo que quedar con 4 cosas y sobre todo con la cosa más importante que es, ha dicho que puedes hacer deporte. Es con lo que más me quedo al final por el tipo de pruebas. Literal. Siempre pido el informe completo de minuto a minuto para ver los gases, ¿no? Para ver incluso cómo se mueven los equivalentes de O2, los equivalentes de CO2, las presiones parciales, cosas que son esos datos que tú has dicho que nos pueden perder y que a lo mejor al que nos escucha le pierden si hablamos de ellos, ¿no? Y sí, hitos fisiológicos, que son esos umbrales que has comentado y esos valores máximos, pues, y luego ya los datos que te puede dar ya un poquito más médicos, que eso sí que lo ve el médico y lo tiene que valorar el médico, que luego esto es otra cosa que también a la gente hay que hacerle comprender,
que hay unas pruebas que son médicas y con médico, y luego sí, el entrenador, yo en mi caso, puedo hacer cierto tipo de pruebas, pero no puedo diagnosticar, ni firmar nada, ni mucho menos leer un electrocardiograma, ni nada por el estilo. Pues yo creo que esa parte sí que más o menos ha quedado clara. Luego también hablaremos un poquito a lo mejor de todo lo que hay que poder leer y demás. Sí. Muy rápido. Comentábamos antes, habíamos comentado tú y yo, el tema de la nomenclatura de los famosos umbrales, ¿no? El primer umbral, el segundo umbral, umbral aeróbico, umbral anaeróbico. Mira, yo tengo una anécdota, que es cuando empecé a estudiar esto, me volvía loco con todo esto. Y es porque realmente hay una diversidad a la hora de nombrar a los umbrales que te lleva a un lío como una casa. Entonces lo que dice la parte científica es que el primer umbral, que es el umbral aeróbico, lo que la gente le llama umbral aeróbica, en verdad no es un umbral aeróbico, es el primer umbral anaeróbico. Y el segundo umbral, lo que la gente llama el umbral anaeróbico, es el segundo umbral anaeróbico. Pero los dos umbrales son anaeróbicos. Lo que pasa es que yo al final, para que la gente no se líe, yo se lo digo como lo dice todo el mundo. Umbral anaeróbico y aeróbico. Pero hay que pensar que el umbral aeróbico, a partir del umbral aeróbico, es cuando empieza a generarse ácido láctico que empieza a molestar al organismo. Pero es a partir de ese primer umbral. El segundo umbral ya es otra cosa. Sí, pero eso sí, hay una nomenclatura que lía mucho. Sí, en cierto modo, eso es uno de los caos que me llegan a mí de las pruebas de esfuerzo, para que nos entiendan un poquito los que nos escuchan. Sí. En todo el espectro de la prueba de esfuerzo, hasta que, hablando ya así potentemente en plata, hasta que petas, todo, en cierto modo, es aeróbico porque es consumo máximo de oxígeno, el máximo, es decir, el oxígeno siempre está ahí por medio, y esos hitos, esos cambios que hay, ¿vale? Que se notan unos cambios en la ventilación, que se notan unos cambios en el pulso, incluso lo que tú has dicho en las concentraciones de lactato, son cómo va tomando protagonismo cada vez más el metabolismo paralelo que tenemos anaeróbico, aquel que, pues la glucólisis que tenemos, ¿no? Por eso siempre digo yo lo de glucolíticos perdidos, o cómo pasamos incluso esa parte de ese segundo umbral allá momentos en los que la acidosis es máxima, no podemos depurar y ya nos queda muy poquito. Es decir, a grosso modo, el espectro es aeróbico porque siempre hay oxígeno, y esos cambios se van marcando según va entrando en protagonismo, mucho más protagonismo, esos metabolismos anaeróbicos, en cierto modo, que es lo que intentamos siempre leer nosotros para esas supuestas zonas que, según el autor y según el ego del autor, tendrá unas u otras, pero que realmente se dividen o en cierto modo en qué metabolismo toma protagonismo en ese momento. El flujo de energía, podríamos decir. Tal cual. Sí. Perdona, Sandra, que te hemos interrumpido. No, nada, yo estoy aquí escuchando y tomando nota de todo, me parece súper interesante. Y otra de las dudas que se nos generan también, a mí la primera, el V2 Max, ¿no? El V2 Max, la capacidad máxima de nuestro cuerpo de generar energía a través del oxígeno, pero ¿de qué depende? ¿Y esto se puede mejorar? ¿Qué relación tiene para nosotros con la competición? Bueno, a ver, lo que yo leo y lo que pasa es muchas aquí la gente habla, no está muy claro, es que a veces nos pensamos que la fisiología la fisiología del deporte, que está muy avanzada, pero es un campo que tiene un grandísimo desconocimiento. No sé si estarás de acuerdo conmigo, José, que realmente la gente los mismos científicos van muy perdidos. Es que nosotros no ponemos una maquinita aquí, una nave espacial dentro del cuerpo y va diciendo, pues ahora consumes oxígeno, ahora no. Todo eso lo que nosotros interpretamos son unas gráficas, cómo se comportan, y a partir de allí decimos nuestra opinión, que en ningún caso es un dogma. O sea, las pruebas de esfuerzo no son dogmáticas, son aproximaciones que la gente que más o menos tenemos experiencia, más o menos lo clavamos bastante, pero no dejan de ser aproximaciones. Y después, otra cosa, José, y Sandra, que antes no he comentado, se puede saber ahora también, es un cálculo indirecto que lo hace la máquina a través de ecuaciones, cuándo consumes más grasas o más hidratos de carbono, que eso es súper importante y no lo hemos dicho antes. Sí. El consumo de grasas o hidratos, eso sí. Sí, a nivel de cociente respiratorio y eso te los... Exacto, el REP. Sí, de hecho, eso es interesante, que es, podríamos decir, lo que tú has comentado antes de esas pruebas que se hacen previas a competiciones. Es decir, se hace más ese tipo de prueba
que ya es una prueba deportiva y buscas algo en concreto, que no es una prueba de esfuerzo pura y dura buscando esa parte del electrocardiograma, de salud y demás, sino que vas buscando un poquito todo eso. Y lo que dices ahora mismo también de esa aproximación, es que al final, mira, lo que decías de que cuanto más sabemos más que sabemos poco, ¿no? Pues en cierto modo, claro. El lactato hace unos años era odiado, o sea, era el demonio. Y ahora mismo conseguir buenas dosis de eso parece que lo amamos, ¿no? En cierto modo. Y es ahora mismo un producto de investigación muy grande por salud, por ejemplo, temas de cáncer y demás, ¿no? Y a nivel de rendimiento deportivo se sabe que incluso la producción de lactato y producir bastante lactato resulta que marca la diferencia en el rendimiento. Es decir, hasta en la larga distancia. El otro día escuchaba de hace mucho tiempo algún podcast de algún conocido que hablaban, ¿no?, de que habíamos llegado a un límite de lo que las grasas podían dar en el alto rendimiento, ¿vale? Esto no es en lo nuestro, en el amateur, que es a lo que estamos hablando. Y entonces, a partir de ahí es a ver cuánta cantidad de carbohidratos eres capaz de quemar y de sacar energía de todo tu cuerpo. Entonces, es que esto es un mundo. Si uno mismo es un mundo que en cualquier momento tu área de umbral, porque es un área, no es un punto en concreto donde esto cambia de marcha, como si fuese un coche, por lo que sea, porque te has levantado de una manera, porque has comido de la otra, porque has tenido un problema con el jefe, porque llega el calor, porque llega el frío, se desplaza arriba o se desplaza abajo sin necesidad de haber hecho algo de entrenamiento, pues imagínate ya cómo va cambiando todo durante el tiempo y durante los años de lo que vamos descubriendo. Sí. Bueno, en cuanto hemos hablado ya del tema del consenso, y ¿tú por qué crees que no hay un consenso exactamente? Yo creo que cada vez ya va habiendo más consenso porque van hablando de rutas metabólicas y fases, podríamos decir, ¿no? Pero R1, R2, R3 más, R4, no, zona 1, zona 2, zona 3, no, hay 7 zonas, hay 8 zonas. ¿Por qué crees que pasa todo esto, en cierto modo? Para que la gente, porque yo con la gente al final terminas hablando siempre de percepción de esfuerzo, porque con zonas es un mundo. ¿Por qué crees que puede pasar esto? ¿Cuál sería la solución exactamente que propondrías tú a todo el colectivo de tus compañeros para que pudiésemos hablar un idioma en común? Mira, yo te voy a decir claro, a mí me gustan, yo ya hablo directamente de umbral aeróbico y anaeróbico, aunque no lo sea, para que nos entendamos. Yo creo que ese término debería ser el que se tendría que quedar, porque es lo más fácil para entender. Y después, el tema de las zonas, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Hay mucha gente que me dice, ¿y cómo entreno esto? Y yo doy un pequeño consejo, pero siempre digo lo mismo. Yo te he hecho la prueba de esfuerzo. Te la he interpretado. Claro. A la hora de poner esto en tu reloj o en tus entrenos, es tu entrenador quien tiene que hacerlo, no yo. Yo al final lo que hago es análisis de datos. No soy entrenador ni quiero serlo. Para eso estás tú y para eso están más entrenadores. Yo lo último que quiero hacer es entrenador. Yo lo que hago es analizar datos. Pero, por ejemplo, lo de las zonas que decías, oye, a mí los ciclistas que vienen y quiero 7 zonas, vaya lío las 7 zonas. Deja 5 zonas si quieres y juega con esas. Claro. Pero 7 zonas y entonces quiero las de Kogan, entonces con vatios y después por frecuencia cardíaca diferente. A no ser que sea un profesional, pero también es verdad que al final hay mucha gente motivada que quiere, yo qué sé, imagínate, ¿no? Si se compran bicicletas de 12.000 euros, pues también quieren las zonas exactas como lo hacen los profesionales, lo que sea. Yo he estado con profesionales del ciclismo y a estos les da igual las zonas, ¿eh? Entonces le dan y ya está. Estos sí que van a sensaciones puras, pero porque ya se conocen, básicamente. Claro. Pero yo diría esto. Estoy de acuerdo, vaya lío, las zonas 6, 5, umbral, R1, no sé qué. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero no, yo creo que si está así de mal es porque hay poca gente que se ha dedicado a investigar. Bueno, y el que se dedica pues ya coge y pone su nomenclatura de zonas, ya que dice, ya que investigo, pues pongo la mía, no voy a poner la del otro, es lo que suele pasar en ese sentido. No, la verdad es que es un caos. Lo de las zonas es un caos. Cada vez que me llega una prueba de esfuerzo, me tengo que dirigir a alguien, ya como me vengan, que si vienen de la nomenclatura de Pallarés o si vienen de las nomenclaturas de cualquiera, ¿no? Todo el tema de Kogan y todo lo que dices es un auténtico caos en ese sentido. Pues sí. No sé si, Sandra, tenías alguna preguntita así. Sí, no, un poco
No, un poco porque nos contara también si normalmente tiene allí triatletas, como es nuestro caso, de media y larga distancia, qué parámetros son los más comunes o si ha tenido algún caso que le haya sorprendido por algo, no sé, que nos cuente un poquito. Pues la verdad es que sí, triatletas vienen bastantes y vienen de todo, triatletas de larga distancia y de corta, ¿no? A veces vienen, no sé si ahora, ¿cuándo es ¿es Kona es ahora? ¿De aquí poco Kona o no? Sí, en octubre, en octubre. Sí, en octubre. Siempre viene gente que va a Kona. Lo que sí que, la única cosa que sí que veo en el triatlón es que es una especialidad que necesitas mucho tiempo. Lo comentábamos con Sandra antes. Y eso a veces cuando uno tiene hijos, pues, por ejemplo, cambia. Pero sí, por ejemplo, triatletas veo muchos. Veo gente bastante mayor, por encima de 50. Yo no soy por encima de 50, también que hace triatlón. Y la mayoría de gente sí que es verdad que la hace corriendo. No la hace en bicicleta. Sí. Hay gente que me pide, quiero hacer una corriendo y otra en bicicleta. Digo, bueno, vale. Pero porque realmente los valores son diferentes. En bicicleta los valores no se pueden extrapolar a la bicicleta. De hecho, mira, ahora que lo dices, yo junto a otro doctor, que es el doctor Mario Ross, que estudió conmigo, hicimos durante una temporada lo que se llama el triatest o tritest, que simulábamos como si nadaran con una especie de colchoneta que hicimos, después bicicleta y después correr, cinta. Sí. Lo que pasa es que la verdad es que era una prueba que duraba mucho rato y era una prueba que al final estabas ahí 1 hora y pico, 2 horas casi y tampoco sacabas unas conclusiones demasiado... Eran como muy dispares, no nos gustó. Entonces hicimos una comparación haciendo una prueba de esfuerzo corriendo con un espacio de 1 semana o 2 y otra en bicicleta y era mucho más real que no hacer como simular una especie de triatlón todo el rato con el electrocardiograma y la máscara, sobre todo. Sí, y en triatletas, por ejemplo, en ese caso, ¿tú consideras importante que nos hiciéramos una en bici y otra corriendo separadas en cuestión de 2 semanas o algo así para tener realmente... Yo creo que es lo que hay por ejemplo, en el inicio de temporada, ¿no? Para coger esos valores, ¿no? Y poder explotarlos luego a la hora de empezar a entrenar. Porque al final, cada disciplina la vas a entrenar de manera diferente. No te va a dar el mismo V2 Max en bicicleta que corriendo. Claro. La frecuencia cardíaca en bicicleta suele subir menos. Corriendo sube más. Los umbrales se cambian. Es que no, es muy complicado. Es muy complicado, no se puede sacar los datos de uno y ponerlo en otro. Mucha gente me hace una en bici y me hace una corriendo. Nadando no, porque no sé si existe. Una vez sí que vi una especie de aparato que lo ponían ahí mientras nadaba, pero me parecía una barbaridad y no. Pero eso sí, lo que sí que es cierto que una vez publiqué un artículo que se llamaba Un tiburón en triatlón y es que, por ejemplo, dos estudios que habían, me parece que el 80% de las muertes súbitas del triatlón eran en el agua. Los factores no quedaban muy claros por qué. De hecho, no había ningún factor fisiológico propiamente, no se encontró nunca, pero sí que es verdad que se encontró otros factores externos, como eran pues que cuando se meten en el agua puede haber patadas y puede haber golpes. La ansiedad. Y uno puede quedar aturdido y claro, una cosa es quedar aturdido corriendo y la otra en el agua. O después el cambio de temperatura súbito y la excitación podía llevar a una sobreexcitación cardíaca y acabar en una fibrilación ventricular, es decir, en la muerte. Y de hecho era esto, el 80% estaban ahí. Y después venía, no sé si era un 15% corriendo y en bicicleta prácticamente ninguno. De hecho, las que habían habido en bicicleta eran más accidentes gordos que habían habido. Pero parece ser que el agua es la parte más complicada. No sé si vos estáis de acuerdo. Sí, a ver... si lo habías oído también esto. Mira, está la parte, por un lado, lo que has comentado antes. Recapitulo para unas cositas que has ido diciendo y demás, ¿no? Me has dicho que vienen triatletas de 12.000 euros de bicicletas, tal y cual. Joder, pues yo digo, qué suerte tienes que te van. Porque cantidad de gente que tiene bicicletas de 8.000, 10.000 euros o se van a viajes que se gastan para hacer una prueba entre 3.000 y 5.000 euros por la estancia, por lo demás,
cuando le dices que una prueba de esfuerzo puede estar en 150, 120 euros, dependiendo un poco del sitio, dicen que ¿dónde vas? Que qué caro es eso, ¿no? Entonces, menos mal que por suerte te van. Luego, lo que comentabas también de las pruebas de esfuerzo, según la modalidad deportiva, pues como lo hemos comentado al principio, ¿no? La modalidad deportiva marca mucho el resultado que puedas dar en la prueba de esfuerzo. Yo siempre, si tengo que elegir entre las dos, mando corriendo. ¿Por qué? Porque como hay mayor movimiento de masa muscular, mayor movimiento del cuerpo, al final vas a generar mucho más flujo de energía y vas a tener más demanda y vas a llegar con pulsaciones y niveles fisiológicos mucho más altos. Si lo que quiero es buscar un poco esos valores de rendimiento, tanto en la bici como en la carrera, pues mando los dos. Las bicis me suelen dar, el ciclorrómetro me suele dar bastante problema con el amateur por la fatiga local y sobre todo en mujeres porque por lo general, mira, y vamos a ir hablando de algunas cositas de estas, ¿no? No llegan al máximo, fatiga local y porque en bici es más difícil que consigan una meseta de consumo máximo de oxígeno o que lleguen por encima del segundo umbral y aguanten tiempo. Sin embargo, los hombres en la bici que aguanten tiempo ahí suele ser más fácil. Sin embargo, en carrera, las mujeres aguantar por encima del segundo umbral, pues muchas de ellas sí que te lo aguantan. Y ahora hablaremos un poquito de mesetas y todo eso, ¿vale? Mira, algo que ahí, justo pues, justo has mencionado, que era algo que se me había a mí pasado antes, era eso, el que nos comentara también diferencias que él notaba claramente entre hombre y mujer, ¿no? Que al final... Pues voy a terminar con la parte que me has dicho de la natación. Sí. Entonces, muchas veces se habla de eso, ¿no? Que genera ansiedad y demás. Y yo, cuando he trabajado el tema de respiración y sobre todo cuando he trabajado el tema de hiperventilaciones y demás, hay mucha gente, por ejemplo, tú te has dado cuenta que cuando llegan a meta, en carrera a pie, en running, ¿vale? Se genera una hiperventilación y en ocasiones viene un colapso y viene un infarto por ese colapso respiratorio. Yo creo que en muchas ocasiones está pasando algo similar en la natación. Una ansiedad que genera una ansiedad respiratoria y viene un colapso similar a eso. Más o menos, ¿podrías explicar un poquito cómo puede ser esto que me acaba de venir en la cabeza de este colapso respiratorio, esta ansiedad respiratoria que puede provocar llegar a este punto? Claro, esto es, si tú respiras muchas veces, muy rápido, al final te acabas mareando. Sería esto. Pero sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, nosotros en las pruebas de esfuerzo, en la fase de recuperación, es cuando estamos más atentos al electrocardiograma. Porque es cuando pueden aparecer, como tú dices, estas alteraciones mucho más graves. Pero lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad, el agua, etcétera, la hiperventilación, es decir, respirar, ventilar muchas veces, esto puede causar también temas de alcalosis respiratoria, todo eso, que al final puede acabar efectivamente con un desfallecimiento. Y eso es así. Muy importante la parte, mucha gente es lo que tú dices, le pasa algo no en medio de la carrera, sino cuando llega a meta, cuando ha cruzado la meta, cuando está hiperventilando esa excitación que hay. Sí, efectivamente. Esto es un tema estudiado ya. He tenido que sacar adelante a gente llegando a meta en esa situación, es decir, acercarme, calmar la respiración, intentar que haya una respiración nasal, incluso parándole de respirar, es decir, quieto, deja de respirar y ahora cuando te venga, respiración nasal calmada para que haya ese equilibrio entre oxígeno y CO2, que yo creo que incluso es uno de los problemáticos, ¿no? Que hiperventiles, se escape tanto CO2 que al final incluso haya una vasoconstricción hasta incluso a nivel cardíaco y que por eso puede haber hasta algún tipo de fallo. Sí. Es que vale, pues yo creo que va por ahí. Perdona, no te añado nada, es que lo has dicho perfecto. Es que es así. Vale, pues oye, me alegro de estar ahí más o menos en la línea. No, es que no, yo de verdad, y lo has dicho perfecto, porque es justo así, es así. Desde el punto de vista fisiológico es como lo has dicho. Y ahora que hablaba José también del tema de la respiración, ¿tú crees, Joan, que también habría que hacer un trabajo de trabajar la respiración, de aprender a respirar y de trabajar esa respiración? Que a lo mejor no lo tenemos en cuenta. Yo tengo una opinión que no sé, igual no estáis de acuerdo, pero es mi opinión. Mira, sobre la respiración, el proceso respiratorio del ejercicio hay muy pocos estudios. Lo que está claro es que si
tú intentas modificar tu respiración durante el ejercicio, sobre todo a partir de ciertas intensidades. Es una manera que estás controlando tu centro respiratorio, que lo tenemos en el bulbo raquídeo, que es la parte más antigua del cerebro. Allí está el centro respiratorio, que es la zona que da la señal para respirar de la manera más adecuada todo el rato. Yo creo que lo mejor es dejar que el centro respiratorio dicte su pauta y que respires como te diga tu cuerpo, tu centro respiratorio en ejercicio. Otra cosa es en reposo. Estoy completamente de acuerdo que todos los ejercicios de respiración, de meditación, de respirar con el diafragma, respirar de abdominal, todos esos ejercicios que hay son básicos, pero yo los defiendo un poquito más en reposo que no tanto durante el ejercicio. No sé si estás de acuerdo, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo. Yo considero que hasta primer umbral hay que aprender a respirar, hay que recuperar la función respiratoria de mucha gente que la ha perdido, que se encuentran como más estresados, más con el ralentí un poco elevado. A partir del primer umbral, que claramente ya es una situación estresante, porque al final, si te fijas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, a partir del primer umbral desaparece, por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático queda a un lado, y entonces ya a partir de ahí estamos en una situación de emergencia. La situación de emergencia, quien mejor la controla es el inconsciente, no tú. Como no tengas que controlar tú, estás perdido. Deja tu cuerpo y verás cómo tu cuerpo va a decir, a partir de esta situación que es de emergencia, de peligro, de lucha, esta es la mejor respuesta que podemos dar. Otra cosa es que la respuesta no sea buena porque no estás adaptado a condiciones y que en el futuro vaya mejorando. Eso ya es otra historia. Pero a partir de ese primer umbral, el cuerpo, el inconsciente es el que te va a decir, yo necesito esto y me tengo que mover así. Como me bloquees, pues te paro. Exacto. Sí. Totalmente Me alegro que estés de acuerdo conmigo, de verdad, ¿eh? Porque esto a veces lo discutido con gente y no lo tienen nada claro. Hay consenso. Sí. Mira, y hablando así de tema de respiración y tal, el oxígeno es importante, ¿no? Y el aporte de oxígeno, porque además lo que decías tú de la educación en reposo, sobre todo, ayuda mucho a que el oxígeno no es lo que entra y lo que sale, sino lo que eres capaz de transportar a los tejidos. Que eso sí es importante, y ese intercambio de que llegue el glóbulo rojo y diga, coño, yo quiero CO2 y suelto el oxígeno para que llegue. Y estaba diciendo antes, Sandrita, algo sobre el consumo máximo y hablábamos de esas mesetas, ¿no? Sí. ¿Qué valor le das tú realmente al consumo máximo de oxígeno? Cuando ya le das ese valor al consumo máximo de oxígeno, ¿hay meseta, no hay meseta? Si hay meseta es bueno, si no hay meseta no es tan bueno. Que un poco en esa línea es la pregunta. Sí, bueno, el consumo máximo de oxígeno, yo creo que hay que darle dos. El valor que siempre se le ha dado es el valor de rendimiento, pero ahora estamos viendo cada vez más que es un valor también de salud. ¿De acuerdo? Se ha visto que las personas con un V2 max más alto tienen más longevidad y tienen una calidad de vida mucho mejor. Es decir, toda la patología cardiovascular está reducida en estas personas. Pero claro, esto no es que te ha tocado la lotería y tienes el V2 max alto. Es que el V2 max, aunque es cierto que genéticamente viene determinado, no está muy claro, 60-70%, si tú haces ejercicio, ese V2 max sube. Entonces, ¿por qué la gente que tiene el V2 max alto es más longeva? Porque se ha cuidado y ha hecho ejercicio. Básicamente es por eso. Pero esta es el V2 max como indicador de salud cada vez va a tomar más importancia. Lo que comentabas de las mesetas, vamos a explicar muy rápido para que entiendan lo que es una meseta. El V2 max, cuando uno hace la prueba de esfuerzo, es incremental, es decir, el consumo de oxígeno va aumentando a medida que incrementas la velocidad, va aumentando. Entonces, si tú cuando no acabas la prueba del todo, la persona no se acaba cansando del todo, lo que tú consigues es lo que se llama un pico de V2 max, que es que el V2 max sube y después, como paras la prueba, baja. Esto sería un pico de V2 max. Pero yo creo que lo más interesante es la meseta. Al final, además, con la meseta verás la VAM, la velocidad aeróbica máxima, que estará por allí, ¿sabes? Entonces, cuando se produce la meseta, en ese momento es cuando es realmente el V2 max. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no es capaz de generar más energía con el oxígeno. Pero lo que decías antes, José, lo decía antes al principio,
esto no es que cuando tú primero eres aeróbico, después anaeróbico, no, es todo es paralelo. Al final, tú cuando vas o sea, cuando vas en zona 4, zona 5, tú estás respirando. ¿Por qué? Porque Claro. en ese momento hay una meseta allí. Es decir, el consumo de oxígeno es máximo. Eso va a máximo. Después, sí que es verdad que la velocidad a la que vas tú sube, pero la meseta, es decir, el consumo de oxígeno se mantiene en ese momento, deja de crecer, pero tú vas aumentando la velocidad de la prueba. Y yo creo que la meseta es básica. Lo que pasa es que la gente también quiere ver una meseta perfecta y tal. No, la meseta hay que verla y hay que estudiarla bien, bien. Pero yo, para mí, para que sea maximal, quiero una meseta chula, ¿eh? Yo tengo otra curiosidad de esas en mí, porque soy es que muy friki y he hecho muchas cosas. Y es, yo cuando voy a las pruebas de esfuerzo, incluso ya aviso a la persona que me hace la prueba de esfuerzo porque tengo una curiosidad en mi meseta. Yo llego arriba, tengo una meseta, parece que ya estoy llegando a la meseta, hago una ventilación profunda, ¿vale? Y de repente hace otra vez, ¡boom! Y vuelvo a subir. Y me aparece una segunda meseta. Ya lo tengo aprendido de años de haberme las hecho, ¿no? Y ya cuando voy a hacer una prueba de esfuerzo, incluso cuando la hice en un centro médico, por lo que os he contado antes, ¿no? De esta situación un poco de estrés, cuando los confinamientos, tuve que avisarlo. Digo, voy a llegar cuando... Yo os aviso realmente cuando vaya a explotar. No me dejaron explotar del todo porque ya llegué a la segunda meseta y ya como que, bueno, ya lo hemos visto todo, pero me faltaba un pelín, pero ya apareció esa segunda meseta. Soy un poco rarito, ¿qué vamos a hacer? Soy bradicárdico perdido, tengo doble meseta y esas cosas. Sí. He visto, lo que has dicho tú, lo he visto en más gente, ¿eh? Lo que tú mira, dices. me alegro. Sí. Exacto. Es la misma meseta, pero que hay como una especie de cambios que entonces te hace dudar dónde está dónde realmente empieza esa meseta. Pero sí, para mí es básico, meseta, siempre lo digo, para mí una prueba sin meseta, ¿sabes? No. Yo, por ejemplo, que aquí cambio un poquito de tema también, pero hay gente es un inciso muy rápido, ¿eh? Que fatiga crónica, hacemos pruebas de esfuerzo para gente con fatiga crónica y ahí sí que marca solo el pico y después ahí ya paras, ¿no? Porque ahí hay patología añadida. Pero no, completamente de acuerdo. Meseta sí o sí. Y después, déjame que diga una cosa. Es que antes de hacer una cosa digo, que no se me olvide. Lo de que decías de que la gente que tiene una bicicleta de 12.000 euros y no quiere pasar una prueba de esfuerzo. Yo tengo una anécdota muy buena, que es que una vez me viene un chico y dice, vengo a hacer el certificado de ciclismo. Digo, vale. Yo digo, bueno, mira, vale tanto. Y digo, con prueba de esfuerzo. Y entonces el tipo me dice, no, fíjate que pone que la prueba de esfuerzo es opcional. Yo digo, bueno, ya, pero es que yo solo te lo firmaré con prueba de esfuerzo. Y entonces él insistía, no, pero según la ley es opcional, porque ves aquí, y entonces al final, entonces le pregunté, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale tu bici? Y entonces me dijo, vale, con prueba de esfuerzo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es que hay veces que es una barbaridad todo eso. Pero sí. Pero quería decirlo porque si no después se me olvida. Eso es otro tema y otro melón que también ya, cuando hemos hablado antes, me ha pasado por la cabeza, ¿no? Es decir, hay cantidad de sitios que para competir te piden un reconocimiento médico. Joder, ¿no sería obligatorio una prueba de esfuerzo? Es decir, le vas a someter a un esfuerzo, una quebrantahuesos, vamos a poner nombres concretos, y cosas así. Sí. Incluso el mundial al mundial que va Sandra, ¿vale? No le piden, si no tiene licencia española, le piden reconocimiento médico, ¿vale? Teniendo licencia la Federación Española, piden ya no porque se supone que la licencia le han obligado a hacer una prueba, o sea, le han obligado a un reconocimiento médico. Pero aquí cuando no es así. O sea, no lo ha hecho nadie para sacarse licencia. ¿Consideras que sería prácticamente obligatorio el tema de la licencia, tener una prueba de esfuerzo, tener un reconocimiento médico en condiciones, es decir, que tengas que presentarlo, firmado? Claro. Bueno, te voy a contestar sí y no, ¿vale? La primera es con todo el sentido y la segunda es un tema que está más interesado. La primera es que está clarísimo. A ver, si tú vas a hacer una carrera de 30 kilómetros o 35, o sea, en Italia, por ejemplo, en Italia piden certificados para todas cosas. Italia es el país con menos muerte súbita en el deporte del mundo. ¿Por qué? Porque obligan a hacer reconocimientos médicos constantes. Y ahí está Italia.
Después va Francia, por ejemplo. Y es así, ¿por qué? Porque obliga. Entonces, desde el punto de vista del sentido común, pues claro que sí. ¿Cuál es la otra cosa? Que ahí es una opinión también muy personal. Que es que a mí me gusta la gente cuando viene a mi consulta. Yo, por ejemplo, no trabajo para mutuas. Entonces yo estoy aquí y estoy 1 hora con el paciente explicándole todo, explicándole la prueba de esfuerzo. Entonces yo tengo un paciente que viene la mayoría de veces porque quiere hacerse una prueba de esfuerzo, claro, no porque le están obligando. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora empezaran a obligar a hacer pruebas de esfuerzo a todo el mundo, yo al principio estaría muy contento y sería fantástico. Pero, ¿qué pasa? Pues Sanitas de turno, Adeslas de turno harían así. Entonces verían negocio allí y dirían, pues cada año con su cuota le entrará una prueba de esfuerzo para que pueda hacer triatlón. Entonces allí yo también tendría un problema. Con claro. Lo cual, hay cada uno con su conciencia, cada uno es mayorcito ya y yo cada vez la gente viene aquí convencida de que lo hacen por salud y por ellos. Y que vale la pena hacerlo y vale la pena gastarse ese dinero. Ese es el paciente también que yo quiero. Totalmente. Bien. Y una cosa que has mencionado antes con el tema del VO2 Max, el metabolismo de los hidratos y las grasas, la relación que tiene, si nos puedes contar un poco, que yo creo que es algo que nos interesa a todos bastante. Sí. Bueno, eso José seguro que sabe. Yo creo que José sabe más que yo de esto, seguro. Porque yo hice la parte médica. José, si digo algo que no es correcto, me corriges. A ver, nosotros no tenemos que pensar que nosotros estamos quemando grasas y hidratos de carbono, quemamos las dos cosas. Lo que pasa es que depende de la intensidad que tengamos, quemaremos más una cosa que la otra. Entonces, hay falsos mitos, ¿no? Hay gente que dice que los primeros 30 minutos quemas azúcar y a partir de los 30 minutos empiezas a quemar grasas. Eso no tiene ninguna base. Sí, te preguntaba eso por eso, porque son los típicos mitos que escuchas. Por eso te preguntaba, además. Porque claro, entonces, eso... El único sentido que tiene es un sentido motivacional, es decir, al menos das media hora, ¿no? Pero que me parece bien. Pero desde el punto de vista fisiológico, no, porque cuando uno empieza nosotros cuando hacemos las pruebas de esfuerzo, que es incremental, nosotros al principio... La parte aeróbica, al principio quemas grasas y cada vez quemas más grasas, pero hidratos de carbono también estás quemando. Pero cada vez quemas más grasas hasta que llega un punto que es el famoso Fat Max, que es el punto en el cual la máxima cantidad de grasas es la que se está quemando. Pero a partir de ese punto que sigue aumentando la velocidad, las grasas empiezan a bajar como principal combustible y los hidratos de carbono empiezan a subir. Eso es lo que nosotros vemos, pero es un tema de proporciones. No es que quemes grasas y pues quemes solo hidratos. No, es eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, a máximo rendimiento, cuando estamos en zonas muy altas de intensidad, sí que es verdad que el consumo de hidratos es mucho, mucho, mucho más alto. Porque las fibras... ¿Por qué? Porque al final el metabolismo anaeróbico es un metabolismo principalmente de glucosa, no de grasas. Nosotros en anaerobia no quemamos grasas. Las grasas queman de manera anaeróbicamente en la mitocondria de las células. Es ahí donde se queman. Pero, no sé, yo creo que José ahí puede añadir un poquito más que yo, que creo que eres más experto en el tema. No sé si estás de acuerdo con lo que he dicho. En cierta manera es... nosotros en todo momento estamos quemando todos los sustratos, en cierta manera. Cuando el organismo demanda una gran cantidad de energía y resulta que nuestro metabolismo de oxidación, ¿vale? Que también los azúcares se oxidan, ¿vale? De grasas y azúcares, a nivel de uso de oxígeno y un metabolismo, ¿vale? En concreto, que nos está aportando esa energía. Cuando no es suficiente, empieza a tomar mucho más protagonismo ese metabolismo paralelo, que es el que no necesita oxígeno, ¿vale? Claro. Entonces, cuanto mayor intensidad, mayor demanda energética. Resulta que ya ha habido un tope en el que el metabolismo, vamos a decirlo aeróbico para que nos entiendan, ¿no? El de uso de oxígeno, no puede aportarnos a tanta velocidad ese flujo de energía, pues necesitamos tirar de ese metabolismo que es puro de carbohidratos, no necesita el oxígeno, nos da menos cantidad, pero nos la da mucho más rápida. Y en el alto rendimiento esto es una gran diferencia. Es decir, en el alto rendimiento son máquinas de quemar grasas.
pero llega a un límite. Sí. Nos tenemos que ir a mucho más flujo de energía, y la gran diferencia que está existiendo ahora, y por eso estamos viendo todo esto de los grandes consumos de carbohidratos durante las competiciones y entrenamientos, es porque a partir de un punto las grasas ya han dado lo suyo, y aquí el que sea capaz de aprovechar mejor la glucosa y producir ATP a través de ese metabolismo, pues va a ser el que marque la diferencia, en cierto modo. Esto va a depender mucho de ese flujo de energía que nuestro organismo necesite en el esfuerzo. Va a ir un poco por ahí los tiros. Y lo vale, que vale. Además, perdona, yo para añadir un poquito, no sé si, espero que estés de acuerdo, si no me lo dices, también yo estoy aquí para aprender. La clave del rendimiento está en la utilización de las grasas. Es que eso es básico. De hecho, incluso dietas ricas en grasas se están empezando a probar en competiciones de súper larga distancia. Y de hecho, los buenos son los que son capaces de ir rápido con las grasas. No sé si estás de acuerdo. A ver, cuando quieres ir rápido hay que tirar de carbohidratos. Pero Otra cosa es que seas capaz de llevar grandes ritmos con un protagonismo de las grasas muy importante. Pero llega un punto en el que aquí, si hablamos de alto rendimiento, ¿vale? Que ya no estamos hablando de otra liga, los motores de grasas que existen son brutales. Y llega un momento en el que todos están muy a la par. Y ese metabolismo de las grasas tiene un límite. Por eso hay un umbral en el que a partir de X punto o X área, ostras, necesitamos el protagonismo de otro metabolismo, que es el que entra. Entonces, en ese nivel llega un momento en el que ya aquel que es capaz de estar a ese límite de las grasas sea capaz de utilizar mejor el flujo de energía desde otro sustrato que son los carbohidratos. Esto lo hablaba yo con Javier Calderón en el 2003, el profesor de fisiología del INEF, 2002, sí. 2003, ¿no? Y él me decía, joder, nos preocupamos mucho del segundo umbral, ¿no? Ese umbral que en aquel momento pues sí que lo catalogaban como anaeróbico, pero no nos preocupamos del primero. Si desplazamos al máximo al primero, somos capaces de obtener mejor, o sea, un mayor número de moléculas de energía, ¿no? La ATP y demás, ¿no? Y ir ahorrando glucógeno. Ya, pero llega un momento en el que hay que tirar de ese glucógeno, hay que tirar de esa glucosa para marcar la diferencia y conseguir el oro, en cierto modo. Es decir, tienes razón, pero cuando ya llegamos a cierto nivel, que no es el amateur, es decir, si yo cojo y tengo amateurs, no, lo que tú dices, o sea, tú eres un ser humano y el metabolismo de las grasas y la flexibilidad metabólica hay que recuperarla porque la mayoría de la gente la ha perdido y esta es la base. Cuando tengamos un buen motor en este sentido, pues nos vamos a meter ese plus, ese octanaje de reserva que tenemos ahí que nos va a ayudar a aumentar el ritmo. Y de esto que dices, de todo lo que dices, es lo que hemos hablado antes, interpretar la prueba de esfuerzo. Porque el consumo máximo de oxígeno, podemos estar los tres que estamos aquí en pantalla con el mismo máximo consumo de oxígeno, pero Sandra ha llegado a ese máximo consumo de oxígeno y ha llegado a esos umbrales por un camino. Y yo he llegado por otro y tú has podido llegar por otro. Entonces, yo he podido tener mi umbral, el segundo umbral, o esa parte que denominamos ahora de FTP, y todavía me queda una barbaridad hasta mi máximo consumo de oxígeno porque soy una potencia muscular brutal, ¿vale? Sin embargo, Sandra, por ejemplo, puede tener lo que tú dices, ese metabolismo de las grasas muy amplio, tenerlo muy arriba, y entonces yo me he tirado 5 minutos sufriendo como un condenado y ella solo 2, por ejemplo, porque ha llegado de otra manera. Y eso es lo que hablábamos de la interpretación de las pruebas de esfuerzo que pueden decir mucho en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo con esos matices en amateur y rendimiento? Y rendimiento. Y, Joan, ¿has tenido casos en los que hayan ido personas que hayan tenido a lo mejor un infarto, que les deja alguna secuela y que después vuelven a su vida de deporte y demás? Sí. Lo que pasa es que los médicos del deporte, como tal, si nos viene un paciente que ha tenido un infarto o que tiene alguna patología cardiológica grave, no una simple alteración, no podemos hacer las pruebas de esfuerzo nosotros. Debemos derivarlas al cardiólogo. Porque eso sí que porque al final estás poniendo, aunque tengamos aquí todos nuestros desfibrilador y todo, al final no nos la podemos jugar. Y hay personas que los cardiópatas deben hacerla en un sitio donde haya
una UBI al lado, un hospital, por si pasa algo, que los puedan trasladar. Lo que sí es que hay gente que lleva años, que ya hizo un infarto, que está bien, que toda la tensión está bien, que tensión arterial está bien, constantes están bien, que eso sí que viene a hacerse pruebas de esfuerzo. Allí sí que no puedes hacer las maximales. Tienes que llegar a un momento que cuando llegan al 90% de frecuencia cardíaca máxima o lo que sea, ya se paran. ¿Por qué? Estamos hablando de gente que no son profesionales. Pues yo qué sé, uno es, administrativo. Pues ya está, no hace falta. Si no vas a ganar ninguna carrera importante, pues tú dedícate a lo tuyo y el deporte para pasártelo bien. Eso sí. Claro. Y en cuanto al V2 Max, ya para acabar, realmente lo que me estoy dando cuenta ahora en las pruebas es que los smartwatch cada vez, no sé si es por inteligencia artificial o qué, pero están acertando más los V2 Max. Antes me acuerdo que gente venía aquí y me dice, no, yo en mi V2 Max tengo 74, 75. Pues, ostras, pues yo les decía, oye, pues deja tu trabajo, vamos al CAR, que a ver si llegas a las Olimpiadas de París, ¿no? Pero en cambio ahora, ostras, cuando les pregunto, ¡pam! La verdad es que lo clavan bastante. Lo clavan más. Las maquinitas. Y te diré más, los umbrales también los están clavando, ¿eh? O sea que espero que no me quiten el trabajo. Pero cada vez lo reconozco que lo hacen mejor. Ostras, eso es un melón también interesante, ¿no? Cómo la tecnología está avanzando, por ejemplo, el tema de los potenciómetros, y con los potenciómetros ya sí que se están sacando mucho el tema de las zonas, tanto en bici como que son potenciómetros puros y duros, como en la carrera a pie, que son estimadores de potencia, pero que bueno, que la cosa irá cambiando e irá mejorando, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las pruebas de esfuerzo a nivel deportivo, ya sea amateur, ya sea profesional? ¿Cómo ves ese futuro? Si ves que seguirá creciendo el tema de la prueba de esfuerzo y la investigación en ella y aportando mucho, o se va a quedar más en esa parte de seguridad, salud, y va a adelantar un poco por la derecha todas estas tecnologías que están saliendo, sobre todo basadas en la potencia, que es instantánea y demás, para sacar todo el tema de zonas, programas de entrenamiento y demás? Bueno, yo creo que la medicina la medicina y también las personas que os dedicáis a la preparación física es una profesión científica, pero sobre todo es una profesión humana. Entonces, por muchos gadgets que haya que te digan esto, que tienes aquí, que luego 2 Max y cada vez lo acierten más, las personas necesitamos de otras personas que nos expliquen cómo está. Claro. Desde este punto de vista veo futuro, vamos, increíble. Desde el punto de vista de si la gente se va a hacer más o menos pruebas de esfuerzo, oye, yo cada vez, lo digo con la boca pequeña, pero tengo más pruebas de esfuerzo, ¿no? Eso es un trabajo de muchos años, de intentar hacer las cosas bien, de intentar que cuando entre el paciente se sienta cómodo, que cuando salga el paciente diga, oye, qué bien que he venido, voy a recomendarlo, que la gente venga aquí. Yo espero seguir creciendo. Yo creo que hay una corriente healthy que sobre todo se acentuó durante la pandemia, que es que la gente se ha empezado a cuidar mucho. Yo soy de finales del 72, no sé si ya es baby boom o no, pero lo que está claro es que entra una cantidad de gente brutal a los 50 y estas personas se quieren cuidar. Y si se quieren cuidar, tendrán que hacer deporte. Y si tienen que hacer deporte, tendrán que contratar a gente como José, como vosotros, y también contratarme a gente como yo. Es decir, que la corriente sigue. Lo normal es que la gente que le hacemos bien las cosas, aquí nos incluimos los 3 que estamos aquí, cada vez tengamos más trabajo. Esa es mi opinión. La otra opinión que tengo es que las pruebas de esfuerzo no solo van a ser para deportistas, sino enlazando con lo que había comentado antes. Hago un pequeño inciso, perdona, no sé si me estoy enredando mucho, pero es un proyecto tranquilo. Que se llama... Perfecto. El proyecto se llama MedX, que es que ahí entran los profesionales como vosotros, que es cómo a través la prescripción del ejercicio para el síndrome metabólico, que sería la hipertensión arterial, la hiperglicemia, la obesidad abdominal y otra cosa, y el aumento de colesterol. Es decir, con una prescripción de ejercicio correcta, mucha gente no tendría que medicarse. O tendría que medicarse mucho menos. Y eso es un proyecto que estoy yo ahora, que de hecho vamos a publicar un artículo científico de una review de toda la prescripción, cómo mejora, cómo desde el punto de vista fisiológico el ejercicio mejora
tanto la hipertensión como la hiperglicemia, como el acúmulo de grasas y el colesterol, es espectacular. De hecho, esto está inventado, pero yo creo que nadie lo acaba de explicar bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que hace deporte, es decir, el abanico de clientes o de pacientes es muy alto, pero hay mucha más gente que va a tener la tensión alta, mucha más gente que va a tener problemas con el azúcar, que son susceptibles de hacer una prueba de esfuerzo y de tener una prescripción de ejercicio físico, ya sea, sobre todo, por parte de los prescriptores de ejercicio físico que sois vosotros. Es decir, aquí la unión entre nosotros dos es básica. Claro. No sé si estás de acuerdo. Si estáis de acuerdo los dos. Sí, totalmente. Sí, pero tenemos un pequeño problema en este país, que es que el tema de los equipos multidisciplinares es dificilísimo. No. O sea, es increíble, lo sabrás. O sea, y al final luego te sale el entrenador que hace pruebas de esfuerzo de no sé qué y además se encarga de ser nutricionista en vez de tener un equipo de profesionales alrededor y demás, o el nutricionista que llega un momento que piensa ser entrenador y tal. Yo lo he visto durante muchos años, que llevo toda la vida dedicándome a esta profesión, he trabajado con médicos, ostras, es muy difícil toda esa competencia. Poco a poco va creciendo, poco a poco, bueno, va viéndose más equipo multidisciplinar o por lo menos unos centros, están creciendo los centros pequeños de nuevo. O sea, esos centros pequeños en que además al final ya se monta un pequeño gabinete de nutrición y el estudio de entrenamiento, que ya no se quiere manejar tanta gente, que ya se manejan grupos reducidos, se manejan esos entrenamientos personales, esa atención personal. Incluso está ayudando mucho la investigación que está habiendo del ejercicio con el cáncer, el ejercicio y la obesidad, ¿no? Eso está ayudando mucho a este concepto de equipo multidisciplinar, más que lo que ha sido siempre el rendimiento deportivo. Y sí, yo lo tengo clarísimo, que si consiguiese alguna vez eso, me encantaría. Me es difícil, algunos momentos en la vida los he tenido, pero se ha deshecho por lo que sea, situaciones de vida de las personas, pero bueno, es que yo lo veo fundamental. Si no lo hubiese fundamental, pues diría, Sandra, vamos a montarnos un podcast tú y yo de pruebas de esfuerzo, yo hablo un poquito de mi asignatura cuando aprendí en espirometría, y ¿para qué vamos a llamar a Joan? Cuando realmente Joan es el verdadero profesional. Eso es. Claro. Estamos condenados a entendernos y a trabajar juntos, pero es así, ¿eh? Yo lo veo muy claro. Yo trabajo con muchos entrenadores y me preguntan, entonces paso las pruebas, oye, Joan, ¿esto cómo lo has hecho? ¿Esto aquí y tal? Y yo siempre digo mi opinión. Yo te analizo los datos. Entrenarlo tú, que es el que sabes. Yo no sé entrenar. Pero es que es básico. Mira, ahora aprovechando este estudio que estamos haciendo, oye, está demostrado cómo el ejercicio tiene una sinergia con los antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que reman al mismo ritmo que un antihipertensivo, con lo cual puede ser que la gente que toma el April de 10, en vez de que es un antihipertensivo que lo lleva mucha gente, con un poco de deporte lo tome de 5. O incluso no lo tome también con la nutrición, etcétera. Es decir, es que estamos sobre medicados. Es que es una barbaridad, no necesitamos tanta medicación. La prescripción del deporte es una auténtica medicación para mí. Para mí, lo tengo muy claro. A mí no me verás dando... Yo para que le dé a alguien una estatina, por ejemplo, que es lo que se le da para la gente que tiene el colesterol alto, oye, las estatinas producen una rhabdomiolisis, una destrucción del tejido muscular brutal. O sea, eso no lo doy yo ni a no ser que tenga 300 de colesterol, pero con un 230 de colesterol tú haces ejercicio y tira. Por eso. Pero la sinergia es, vamos, y lo que decía José, yo he hablado del síndrome metabólico, pero ponle el cáncer, todos los problemas que hay con alteraciones psiquiátricas, lo que hace el deporte, cómo ayuda al deporte a superar situaciones, es que es un sinfín. Y lo tenemos delante nuestro y no lo vemos. No lo vemos. Totalmente de acuerdo. Joan, pues por nuestra parte, nada más, la verdad que agradecerte tu tiempo, que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y de utilidad. Yo creo que nos va a venir a todos muy bien. Y bueno, antes de despedirnos, pues que nos cuentes un poco dónde se encuentra tu centro, dónde hacen las pruebas de esfuerzo, cómo pueden pedir cita contigo y bueno, aquí está tu espacio para que te des tú a conocer también
Pues te lo agradezco. Mira, estamos en Santa Coloma de Gramenet, que está al lado de Barcelona, y si entran en nuestro Insta, que es Running Salud, pero es acabado con T y un 8, Running Salud 8, y allí pueden entrar y pueden preguntar desde allí, pueden mandar mensajes, pueden llamar, y Perfecto. vamos, lo que sea, ya te digo. Y además, si vienen de vuestra parte, les vamos a hacer un descuento. ¿Qué os parece? Ah, mira qué bien. Muchas gracias. Mira qué bien. No sé qué les, Pues muchas que les digamos gracias. que diga Muchas una palabra gracias. clave o algo, ¿no? No sé. Que vienen del Live to Triathlon. Exacto. Pues venga. Pues Vale. nada, Joan, pues perfecto. Pues millones de gracias y nada, aquí está tu casa para cuando quieras volver y comentar más cositas con nosotros, aquí estamos. Espero volver, os lo agradezco mucho. La verdad es que hemos pasado bomba, me encanta hacer estas cosas y además conoceros. A ti, Sandra, no te conocía de antes, a José sí que nos conocemos de las redes y pues para mí ha sido fantástico y además he aprendido cosas, que es lo que yo quiero, aprender claro cosas. Que sí. Por Qué eso, bueno. También. Nosotros también. Pues muchísimas gracias, Joan. Y bueno, ya iremos viendo cositas para sacar algunos otros temas. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Os espero en Barcelona, un día. Por supuesto, cuenta con ello. Dentro de unos cuantos días estaremos por allí. ya te diremos, ya. Venga, hasta luego, chicos. Chao. Gracias. Chao. O fíjate que fíjate que muchas veces, ahora, Sí, ha vuelto. perdona,